¿Qué tal, chicos? Buenas tardes. En este primer tema vamos a hablar de manera general lo que va a tratar del bloque 5, de lo que va a hablar, que es la clasificación de los seres vivos. En este video lo vamos a ver de manera general, en el siguiente lo vamos a ver de manera más específica, el primer reino, el segundo reino, el tercer reino, y así nos vamos a ir deteniendo en cada uno de ellos conforme el tema se vaya estructurando. Y en este solo vamos a hablar de los 5 reinos que existen en la clasificación para entender la biodiversidad, para entender a los seres vivos y para entender todo lo que rige el medio ambiente. ¿Ok? Bueno, en esta ocasión nosotros tenemos la clasificación de los reinos, ¿sí? De los 5 reinos, como les dijimos en el primer tema. Tenemos al reino Monera, las primeras bacterias que se desarrollaron en el planeta Tierra en la época prehistórica. Son seres muy antiguos, de una sola célula, que su reproducción, como lo hemos visto a través del curso de Biología 1 y Biología 2, su reproducción es por la cual se divide a sí mismo, que es asexual. Y anaeróbico, esto, chicos, se refiere a que produce su alimento, produce su oxígeno, no necesita de un factor externo, no necesita de un microorganismo, no necesita estar dentro de alguien para alimentarse o producir su propio oxígeno, sino que ésta degrada los componentes biomoleculares y produce su propio oxígeno, produce sus propios nutrientes. Y existen diferentes formas, en cadena, en cápsulas, en circunferencias, en forma de estrella. Existen diferentes formas que más adelante las iremos mencionando. De este video solo vamos a captar de manera general su importancia, que es por el cual fue el primer organismo vivo presente en el planeta Tierra. Gracias a este se dieron múltiples evoluciones, múltiples cambios, múltiples beneficios de los ciclos de vida que hoy conocemos y otros no tan benéficos como algunas enfermedades. ¿Okay? Por lo tanto, pues son bacterias, tienen que tener dos lados de la moneda, como luego decimos. En este caso es el reino protista. El reino protista comprende a todos los seres acuáticos, en su mayoría, ¿sí? Seres acuáticos en su mayoría unicelulares, que tienen una sola célula, que como nosotros vemos en las películas o en algunos documentales, chicos, entran los corales, las algas, los pequeños camaroncitos, pero esos diminutos, seres microscópicos, los pequeños los protozoos, los protozoarios, los nemátodos, los, um, los pequeños plásmidos, también algunas como las amibas, ¿sí? Acuáticas, pequeños gusanitos acuáticos, ¿ok? Producen su propia cantidad de oxígeno y producen su propio alimento, chicos, se encuentran dentro del agua. Nosotros tenemos un ejemplo muy claro, que es el de plancton. ¿Sí? Tiene un solo ojito, significa que tiene una sola célula. ¿Sí? Es cierta referencia de lo que se hizo en el dibujo animado con la ciencia en realidad, porque el plancton marino tiene una sola célula y esas antenitas son en realidad las coletitas por las cuales se permite desplazarse. ¿Sí? Entonces, múltiples animales se alimentan del plancton, algunos caracoles, algunos mamíferos, algunos mamíferos cetáceos se alimentan del plancton, otros seres más simples como algunos pescados, ¿sí? Entonces el plancton, su ciclo de desarrollo es muy limitado, pero sirve de una gran cantidad de alimento para todos los animalitos acuáticos, ¿sí? Dentro de este reino también tenemos a las algas, chicos. Las algas, esas plantas acuáticas que producen gran cantidad de clorofila, gran cantidad de oxígeno, sin necesitar de alguien más. Su composición es viscosa, ya que la cubierta vegetal que ésta tiene es de gran uso o de gran vitalidad para el desarrollo óptimo de la alga, porque protege y revitaliza su desarrollo, ¿sí? Es como las hojas cuando se les forma en las plantas, chicos, el rocío de la noche.
que se le forma el agua forma una capita, una cubierta que ayuda a la planta a retener el agua, pues algo similar con las algas marinas, nada más que esta es más viscosa porque tiene más nutrientes, tiene más producción de clorofila, tanta que en ocasiones tiene que exudarla y liberarla para que se pueda recubrir ella misma, ¿sí? Hay todo tipo de color de algas, algas verdes, algas pardas, algas rojas, de todo tipo. Las más comunes son las algas verdes, son las de mayor contenido nutrimental, mayor producción de clorofila y de fotosíntesis, chicos. La verdad es el más alto nivel. Las algas rojas se encuentran en niveles medios, subterráneos o internos marítimos. ¿Qué quiere decir? En unas profundidades considerables, chicos. Por lo que estas absorben un poquito más de la tierra, absorben un poco más de la tierra que las propias algas verdes, que estas al contrario se extienden para captar el poco sol que pueda llegar, sintetizarlo y producir estructuras fotosintéticas, que esto a su vez va a propiciar el desarrollo de la clorofila. Nosotros tenemos los protozoarios, igual de diferentes maneras y formas que en las bacterias, formas de cápsula, formas circulares, formas ¿cómo decirlo? Como de una elipse, ¿sí? Esto les va a permitir desplazarse, moverse o adaptarse mejor al cuerpo humano o en el medio en el que vayan a residir, ¿sí? Depende de la actividad que vayan a desempeñar. Por ejemplo, los protozoos ciliados, estos están más en el exterior. Los flagelados, su nombre lo dice por los flagelos que tienen y que le permite desplazarse. Los flagelos, acuérdense que es como la célula, la colita, ¿ok? Y los protozoos ameboides, su mismo nombre los dice, acuérdense lo que yo les digo en las clases, separen las palabras. Ameboides quiere decir de amibas. Si se acuerdan en la caricatura de las chicas superpoderosas, la banda amiba, tienen esa forma, tienen esa estructura. Ok. Luego sigue el reino fungi, chicos. Es el reino de los hongos, no hay pierde. Estos están como en medio, ¿sí? Están en medio de los unicelulares y los pluricelulares. ¿Por qué? Porque tienen características de ambos. Algunos se reproducen sexual, otros se reproducen asexualmente, unos agarran alimento de la tierra, otros producen su propio alimento. En fin, los hongos son muy complejos, son organismos muy complejos porque tanto se pueden regenerar como pueden producir su propia semilla, como pueden soltar esporas o gases que le permitan reproducirse. Son muy complejos, ya que llegaron a un punto adaptativo en que son plantas, pero al mismo tiempo son seres vivos con cierta capacidad de desarrollo y supervivencia, chicos, porque algunos, cuando un animal se los come, estos lo pueden regurgitar porque son tóxicos, ustedes ya lo saben, algunos son tóxicos, algunos son dañinos, algunos son benéficos, otros son de diferentes colores para ahuyentar diferentes organismos. Entonces, en mi opinión, son organismos muy evolucionados, muy incomprendidos porque son pequeños, porque solo se encuentran en grandes cantidades y en gran desarrollo evolutivo en zonas muy húmedas. Entonces, pues no hay gran investigación de ello en México, en la zona norte al menos de México. Como aquí dice el texto, su reproducción es flexible. Puede irse tanto al ámbito sexual como al ámbito asexual, ¿sí? Y aquí dice, sexualmente o con fragmentos de ellos dispersos. Aquí nosotros tenemos un ejemplo. Ese hongo, chicos, está soltando esporas. Y si se fijan en la cubierta, ya está un poquito deteriorada, ya no se ve el hongo tan suave, ya está un poquito deteriorado. ¿Por qué? Porque está llegando al final de su ciclo de vida, entonces tiene que liberar esas esporas para que estas por medio del aire y la humedad sean reactivadas y se hayan llevadas a otra parte o al suelo, o bien soltando fragmentos de la parte superior del hongo, o bien liberando pequeñas semillitas que pueden producirse con material genético del hongo progenitor. Y aquí tenemos diferentes tipos de hongo, ¿sí? Unos en forma de flor, otros en forma circular, otros de forma usual, como si fuera sombrilla, una sombrillita, ¿sí? U otros que sean simplemente hongos que ayuden al desarrollo de los microorganismos, pero de manera
más de nanopartículas, de seres unicelulares, más pequeña, vaya. ¿Ok? ¿Y esto de qué ayuda? ¿Qué ayudan a los hongos, chicos? Captan nutrientes para el suelo. Ayudan a otras plantas a llevar su ciclo reproductivo porque en ocasiones sustancias o nutrientes o materia verde o seca que liberan otras plantas les sirve a los hongos. Los hongos le dan a otras plantas captación de humedad o biomoléculas. La naturaleza es muy sabia, chicos. Entonces, hay organismos que son, ¿cómo decirlo? Nosotros lo vimos en el semestre pasado. Hay algunos que son parásitos que afectan a otro organismo y que viven de este, y otros que son compañeros de vida y de desarrollo, y que uno sin el otro no podrían sobrevivir o no podrían llegar a un máximo desarrollo porque entre ellos se apoyan. Entonces, por eso les digo que los hongos son muy incomprendidos en ese aspecto, ya que tienen un desarrollo y una actividad en la naturaleza aún que desconocemos nosotros, todavía está hasta el siglo XXI. El reino vegetal. El reino vegetal, chicos, comprende a todas las plantas dentro de su espectro natural. Curiosamente, aquí también pueden entrar las algas, chicos. Las algas o tipos de musgos terrestres y tipos de algo musgos marinos. ¿Sí? Lo que pasa es que la otra clasificación nosotros lo veíamos como ser autónomo e independiente, chicos, al alga, en el grupo de protozoarios. Y aquí lo vemos como un ser dentro de un grupo similar de desarrollo en el cual se puede involucrar una misma actividad. ¿Qué quiere decir esto? Características similares y propósito similar. Porque también hace fotosíntesis, también tiene necesidades de captación de luz solar, de nutrientes, producción de oxígeno, pero en una cantidad superior que las plantas terrestres. Pero bueno, aquí vamos a analizar el concepto principal. Son organismos autótrofos. ¿Qué quiere decir? Que estos sí se ayudan de otros organismos como el sol, el agua, el aire, la tierra, ¿sí? Las biomoléculas para sobrevivir, pero autótrofos que conforman y dan estructura a su propio alimento. Por medio de la fotosíntesis produce su clorofila, produce su oxígeno, capta el dióxido de carbono, ¿sí? Entonces, recuerden que son al revés que nosotros. Estas captan el dióxido de carbono y liberan oxígeno. Nosotros captamos oxígeno y liberamos dióxido de carbono. Es un ciclo complementario. ¿Ok? Algunas con capacidad de movimiento, ¿sí? Como la ruda, las plantas colgantes o las trepadoras, las plantas, por ejemplo, carnívoras, pero tienen movimientos muy limitados, chicos, no un movimiento de salir corriendo, de salir moviendo o brincar, ¿verdad? Pero ciertos movimientos, ciertos espasmos, ciertas actividades que puede desempeñar, ¿sí? La celulosa, pues, es el concentrado de la reproducción fotosintética que ésta tiene para generar la fotosíntesis, generar la clorofila y pues ¿qué quiere decir al generar gran cantidad de nutrientes? Pues que va a haber más celulosa, más células activadas. Al generar más alimento, se genera más reproducción celular. Y existen diferentes especies de plantas en el mundo. Nosotros tenemos plantas secas, plantas de bosque, plantas de matorrales, pastizales, plantas desérticas, plantas acuáticas, plantas de selva, o sea, por ejemplo, flores, helechos, musgos, depende de qué clasificación queramos. Del área donde provengan, plantas de desierto, acuáticas, plantas selváticas, plantas de zonas húmedas, plantas de matorrales, de pastizales. Si queremos plantas con respecto a su forma, árbol, pino, musgo, helechos, ¿sí? Arbustos, ¿sí? Pastos. Entonces, dependiendo, por ejemplo, ahora si nos basamos en su ciclo de desarrollo y fruto. Hortalizas, cultivos de temporal, ornamentales, por ejemplo, también helechos, leguminosas,
¿sí? Las que producen semillita, legumbres, ¿sí? Y finalmente tenemos al reino animal. El reino animal, chicos, constituye una gran cantidad de seres vivos completos, complejos y capaces de adaptarse a un nivel evolutivo en un medio ambiente o en un medio natural, ¿sí? Estos son pluricelulares, al igual que la mayoría de las plantas, pero aquí el reino animal, todos son pluricelulares, ¿sí? Todos. Algunos se reproducen sexual, otros se reproducen asexualmente, eh, otros generan un tipo de reproducción por medio de la regeneración, como los equinodermos, que son las estrellas de mar. Am, Aquí la mayoría se da por grupos de organismos eh, caracterizados por su amplia capacidad de movimiento, como aquí lo menciona, y desarrollo embrionario en su mayoría, ¿sí? Y aquí podemos clasificarlos entre ovíparos, vivíparos, ovovivíparos, o bien por su estructura, vertebrados, invertebrados, por su área de desarrollo. Animales acuáticos, animales terrestres, animales aéreos, animales subterráneos, eh, animales de tipo de parásitos, rastreros, carroñeros. Hay una gran clasificación dentro de ellos, dependiendo de lo que nosotros queramos centrar el tema. Y eso es lo que vamos a hacer en los siguientes videos. Vamos a entrar más de lleno en cada uno de estos grupos y vamos a explicarlos más delimitadamente y la importancia que cada uno de ellos tiene, ¿sí? Pero por el momento, que sea de manera general. Aquí tenemos un ejemplo de lo que les mencionaba, ¿sí? Si tenemos a los animales vertebrados, que tienen una columna vertebral, que tienen una estructura compleja y completa, ¿sí? Que son las aves, los mamíferos, los anfibios, ¿sí? Los reptiles, los peces, ¿sí? Para que tenga característica de vertebrados, chicos, tiene que tener un esqueleto. Vértebra, tiene que tener vértebra. Tiene que tener cabeza, cuerpo y extremidades. ¿Qué quiere decir? Que tiene que tener una extensión fisiológica completa, ¿sí? Y ahorita disculpen que me reí un poquito con lo del punto número 1, que es esqueleto, porque me hizo recordar un meme donde venía que un pulpo, bueno, el esqueleto de un pulpo vendiéndose en Walmart, pero los pulpos no tienen esqueleto, no son vertebrados, son invertebrados, ¿ok? Y me hizo recordar ese meme, lo vimos mucho el año pasado y me hizo recordar aquel factor que vimos hace un año con mis otros grupos. Poseen simetría bilateral. ¿Qué quiere decir? Una mano de cada lado, un pie de cada lado, un ojo de cada lado, un oído de cada lado. Pero dependiendo obviamente del organismo del que se está hablando. Por ejemplo, ahí viene el pez. Una aleta de cada lado, ¿sí? La lagartija, una patita de cada lado. La rana, una patita de cada lado. El ave, un ala de cada lado. ¿Sí me explico? Tiene que tener una estructura simétrica. Extremidades, como se mencionaba, patas, alas, aletas, dependiendo del organismo que se esté hablando. Y reproducción sexual diferenciada entre el, el tipo de reproducción. Bueno, lo sexual en el ámbito reproductivo del animal. A eso se refiere. Por ejemplo, tanto en los insectos, tanto en algunos mamíferos, tanto en los anfibios, en los reptiles, pues se necesita el depósito o la inoculación de macho y hembra por medio de ya sea el esperma, la célula o el microorganismo para que la hembra lo pueda fecundar o lo pueda cuidar o lo pueda aislar. Les digo, manejo diferentes términos porque depende del organismo y del ser vivo del que se esté hablando y del animal. Pero casi todos tienen esta característica. Por eso la quinta, chicos, es la diferenciación sexual, porque es la más compleja. No todos lo hacen ese tipo de proceso reproductivo de la misma manera. No todos hacen esa captación de ADN y de cromosomas como lo hacen, por ejemplo, los mamíferos, los reptiles o como lo hacemos nosotros. Entonces, por eso es el punto 5, porque es el más general. El 1 es más específico. Sin esqueleto no se le puede determinar vertebrados. No se le puede determinar que son vertebrados, así de simple. Sin extensiones, sin extremidades, no se les puede determinar que sean vertebrados.
¿sí? Por ejemplo, las amibas son una masa gelatinosa, sin extremidades y sin esqueleto. Es invertebrado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, los caracoles, las babosas, vaya, las babosas, son invertebrados también. Les digo, depende de su estructura. Aquí nosotros tenemos un pequeño ejercicio. El caballo es mamífero. Soy vivíparo, tengo pelo y camino. El caballo. ¿Ok? El ave. Soy ovíparo, si pone huevo, tengo plumas y vuelo. Es el ave. Reptil. Soy ovíparo y tengo escamas y repto. ¿Sí? O me desplazo también. ¿Sí? Anfibio. La rana. Soy ovíparo, tengo la piel desnuda. ¿Sí? Si se fijan, tiene la piel expuesta, ¿vale? Sería otro término. Y camina y salta. O también se desplaza y salta. El pescado, soy ovíparo, tengo aletas y nado. Y también ahí sería me desplazo por el agua. Los invertebrados, chicos. Los invertebrados, los artrópodos. Que ahí entrarían los arácnidos, algunos tipos de insecto también. Moluscos, como les decía. ¿Ok? Moluscos. No tienen un esqueleto, no tienen una estructura definida. ¿Ok? Y aquí, yo sé que se estarán preguntando a lo mejor que los artrópodos, por ejemplo los insectos y los arácnidos, tienen mismo número de patas de un lado que del otro. Sí, pero no tienen un esqueleto como tal. No tienen una funcionalidad definida em, con sus ámbitos reproductivos. ¿Sí? Y son muy complejos, mucho más que los vertebrados. Y esa es su gran diferencia. Su tipo de reproducción y el esqueleto no está. ¿Sí? Pero la simetría en cuanto a las partes y extensiones, pues sí la tiene. ¿Sí? En cambio los moluscos no, ni una ni otra. No tienen ni la simetría de extensiones ni, ni de extremidades y no tienen un esqueleto. Los anélidos, que son los gusanitos. ¿Sí? Las orugas también entrarían ahí. Los platelmitos, ¿sí? Los platelmintos son como les decía en la sección anterior, las amibas, que tienen una estructura gelatinosa, que no tienen una forma definida, no tienen extremidades, no tienen esqueleto. Bacterias, virus, ahí entran también. ¿Sí? Nosotros acá tenemos los nemátodos. Los nemátodos son los gusanitos, chicos, que eh, para que estén presentes tiene que haber humedad. Se alimentan principalmente de los nutrientes ingeridos por otro organismo. Por ejemplo, entran en las raíces de las plantas y captan todo el agua y toda la savia que producen y seca la planta completamente, pero al secarla también la hincha, la inflama la raíz y no permite su buen funcionamiento y transporte de nutrientes. Eso es lo que hace el nemátodo. Y en ocasiones cuando lo tenemos en el cuerpo nosotros, pues nos causa daños digestivos y más allá puede causarse en las extremidades. Si entra en el tejido celular de nosotros, puede estar ocasionando la retención de líquidos e inflamación de extremidades e imposibilitar el movimiento. O sea, a un grado ya más extremo. ¿Sí? Los nemátodos. Los equinodermos, como son las estrellas de mar, no tienen un esqueleto definido. Si cortan una patita, esta se vuelve a regenerar y vuelve a crecer a partir de esta una nueva estrella de mar. ¿Sí? Con un ciclo de vida corto, pero a fin de cuentas un desarrollo muy, muy complejo. Y hay estrellas de mar también que miden metros o, o decenas de centímetros que miden, o incluso metros, como les digo, que pueden habitar en los mantos acuíferos, que pueden habitar en los niveles subterráneos marítimos también, y que pueden ser en ocasiones hasta depredadores de los grandes que son. ¿Sí? Los cnidarios, ¿sí? O onidarios también.
son las medusas, eh, por ejemplo, las medusas y las mantarrayas también entran ahí, un poquito también, ¿sí? Unos tipos de mantarraya de la zona media marítima. Y mm, hay otro microorganismo más pequeño, similar a las, am, a las, am, a las medusas, que son como si fueran camaroncitos, pero en realidad tienen extensiones de patitas que les permite desplazarse, chicos, y que también estas habitan en el coral. No recuerdo exactamente el nombre, pero tienen los mismos hábitos reproductivos y de vida que una medusa normal. ¿Sí? Y los poríferos, pues los tipos de coral, litoral, chicos, también los tipos de organismos eh, que se desplazan y que sirven de alimento para otros, pero que no tienen, ¿cómo decirlo? Que son ese tipo de organismos que en ocasiones vemos en videos, que tienen formas extrañas, que se camuflajean incluso en la arena, debajo de los mantos acuíferos, chicos. Y que se levantan y hasta parecen rocas, parecen corales, les digo. Y también los que son de forma definida corales y litorales. Pero estos son como, probablemente se los voy a poner en una de las tareas. Hay un video donde una persona en Facebook está con una pala sacando organismos y animalitos del agua con una pala, hace alrededor como una circunferencia, mete la pala, lo saca y luego ya lo moja en el agua de la playa y ya se ve cómo es el organismo y a veces es blanco, a veces son organismos de color cafecito o verdecito y luego se ve cómo se expanden y luego se contraen. ¿Sí? Estos son similares a las estrellas de mar que se secan cuando los extraen. Por eso tanto esos como las estrellas de mar los sacan del agua y tienen apariencia rígida o muy dura, pero es porque perdieron toda su densidad porosa, toda su densidad gelatinosa y toda su composición. Toda el agua que tenían dentro de sí mismos, toda el agua que forma su estructura fisiológica la perdieron. Por eso quedó puro tejido duro, ¿sí? Puro tejido rígido que formaban los músculos y las extensiones de cada uno de ellos. Les digo, ahorita es de manera general, lo iremos viendo parte por parte. Ahorita es como dar datos interesantes y que conozcan un poquito más de ello. Vamos a checar esos diferentes videos, chicos, vamos a complementarlo con las actividades. Ahorita es de manera general, pero los invito a checar cada una de ellas. Va a estar muy interesante este tema. Les voy a agradecer mucho todo su esfuerzo y toda su capacidad en estos temas, porque estos son los cruciales, los que dan buen cierre a la materia. Así que vamos a echarle todas las ganas y vamos a completar este ciclo de la asignatura. Vamos a echarle ganas y les deseo lo mejor. Mucha suerte.